Damas, caballeros, tengan buen día. En este video tutorial vamos a estar platicando un poco de algunas consideraciones teórico-prácticas relacionadas a lo que es la administración y el manejo de las direcciones IPs. Primero que nada, vamos a ir viendo en este mapita conceptual lo que es el concepto de una dirección IP, el cual a estas alturas la mayoría ya comprendemos que es una identificación que me permite, como su nombre lo indica, representar lo que es un equipo host dentro de lo que es una red de comunicación. Ahora, esta identificación pretende ser de manera única y exclusiva para que no exista confusiones a la hora de identificar lo que es el equipo dentro de un segmento de red determinado y que de esta manera se efectúe adecuadamente el proceso de comunicación entre lo que es origen y destino. ¿Qué más? Dentro de lo que es una dirección IP, tenemos que tener claro también que a efectos de protocolo de comunicación, entre paréntesis por excelencia TCP/IP, la dirección IP va a ser una representación de notación binaria, es decir, con esto estamos hablando que la dirección IP está representada por una serie de bits. Ahora, como esta notación binaria para la mayoría de los usuarios, aún para nosotros los informáticos, será un tanto complicada de rememorizar y manejar o utilizar en el día a día, entonces esta notación puede ser representada en otro sistema numérico que me va a permitir que como humanos seamos capaces de comprenderla de mejor manera. ¿Qué más? Dentro de la dirección IP actualmente tenemos lo que son dos tipos o modalidades que corresponden a diseños actualmente todavía en uso. Tenemos lo que es el modelo o diseño basado en IP versión 4, así como lo que es el modelo o diseño basado en IPv6. En IPv4, utilizado desde prácticamente la popularización del Internet, como todos lo conocemos actualmente, en el caso de IPv4, esta representación binaria o esta notación binaria está basada en lo que es un conjunto de 32 bits que pueden representar o estar asumiendo lo que es el valor de 0 o 1 en un momento determinado. En el caso de IPv6 tenemos que con la mejora o en el diseño pensado para dar mayor soporte a lo que es la capacidad mundial, hablamos que la dirección IP va a estar representada por 128 bits. Dentro de lo que es la dirección IPv4 también hablamos de lo que son clases de red con diferentes usos, y dentro de IPv6 hablamos de lo que son diferentes modalidades o modos de funcionamiento que también tienen un objetivo o un propósito ya previamente establecido. ¿Qué más? Dentro de IPv4 estos 32 bits van a estar identificados, dado a que se complica manejar esta notación binaria, por un sistema numérico que vamos a conocerlo como una notación punto decimal. En el caso de la versión 6 para IP, estos 128 bits van a estar siendo administrados o identificados por lo que es el sistema numérico hexadecimal. En el caso de la notación punto decimal, tenemos que estos 32 bits son agrupados en 4 grupos que son representados con valores decimales que van a recibir el nombre de octetos, 4 octetos, en donde estos 4 octetos, como su nombre lo indica, van a estar representando en realidad lo que es 8 bits. En el caso de la notación hexadecimal vamos a tener
un poquito diferente, dado que en su momento de diseño se determinó que representarlo mediante notación decimal aún iba a ser una notación demasiado larga. En este caso se optó por hacer 8 grupos de 16 bits para acortar lo que es la representación de estas direcciones IP. Dirección IPv4. Como se observará en pantalla, estamos presentando lo que es una típica dirección IPv4, representada en lo que es su notación punto decimal. Esta representación precisamente está presentando lo que es el octeto W, lo que es el octeto X, lo que es el octeto Y y lo que es el octeto Z. Ahora, ¿cómo representar esta dirección o cómo traducir esta dirección de su representación decimal hacia su representación binaria? Pues bueno, existen varios métodos. El método que por excelencia se enseña a los estudiantes cuando se empieza en el estudio de la informática es un método basado en múltiples divisiones y recibos que se aplican sucesivamente para ir formando lo que es la representación binaria. Ahora, este método es muy bueno para efectos didácticos, ya que representa o permite conocer lo que es el proceso iterativo por medio del cual se podría realizar tal conversión. Sin embargo, es muy malo a efectos de practicidad o eficiencia, es decir, en aquellos escenarios en los cuales se requiere un cálculo muy rápido, el método de realizar divisiones sucesivas podría no ser la mejor opción. El método que voy a presentar a continuación es conocido como el método basado en potencias. Este método basado en potencias se trata o reconoce el hecho de que en IPv4 tenemos una representación de 32 bits para lo que es toda la dirección IPv4, en donde cada uno de esos bits tiene asociada lo que es una posición, desde la 1 hasta la 32, más sin embargo, cada uno de estos 32 bits a su vez van a estar asociados en lo que son 4 octetos, los ya mencionados, W, X, Y, Z. Entonces, en realidad, cada uno de estos octetos, a final de cuentas, hace esto precisamente, manejar a través de 8 posiciones cada uno de los octetos, y adicionalmente en cada una de estas 8 posiciones solo disponemos de 2 posibles valores para representar cada una de las casillas, ya sea un 0 o ya sea un 1, dado que precisamente el método está basado en lo que es el sistema binario. Entonces, al saber que en cada una de estas 8 posiciones yo únicamente puedo contener un 0 o un 1, entonces hablamos precisamente de que el método se va a basar en una potencia de 2, que es lo que les voy a presentar acá. Reconociendo lo que son las 8 posiciones que acabo de presentar en el Excel, las disculpas del caso por lo burdo de la pizarra, pero hay que ingeniar con los recursos disponibles. Reconociendo lo que son estas 8 posiciones, nosotros en base a este método decimos lo siguiente: en cada una de las 8 posiciones yo sé de antemano que voy a tener lo que es una base numérica que va a trabajar en concordancia únicamente a 2 dígitos. Por lo tanto, mi base o mi potencia va a ser el número 2 en todas y cada una de las posiciones. Ahora, en la posición 1
la potencia va a adoptar un valor elevado a la 0, es decir, 2 a la 0. En la posición 2 va a adoptar la potencia 2 elevado a la 1. En la posición 3, 2 elevado a la 2. Y así sucesivamente se imaginarán. En la posición 4 vamos a hablar de una potencia de 2 a la 3. En la 5 vamos a hablar de 2 a la 4. En la 6, 2 a la 5. En la 7, 2 a la 6. Permítanme. Y en la 8 finalmente 2 a la 7. ¿Ya? Ahora, más aún, si realizamos la operación numérica asociada a la potencia, tendríamos lo siguiente. Una posición 0 o una posición 1, perdón, que represente una base 2 a la 0 va a estar representando un valor numérico decimal de 1. 2 a la 0 es 1. 2 a la 2 va a ser 2. 2 a la 2 va a ser 4. 2 a la 3 va a ser 8. 2 a la 4 va a ser 16. 2 a la 5 va a ser 32. 2 a la 6 va a ser 64. Y 2 a la 7 va a ser 128. ¿Ya? O sea, todo este marco es única y exclusivamente para representar lo que son las 8 posiciones contenidas en el octeto y reconocer que cada una de las posiciones únicamente va a poder presentar ya sea un valor de un 1 o un valor de un 0 dentro de cada una de esas posiciones. Y de ahí en adelante va a tener cada una de estas posiciones un valor ponderado, básicamente la misma teoría de un promedio ponderado, dándome a entender lo siguiente, simple, que si yo en lo sucesivo realizo esto, si pongo por ejemplo un 1 en esta posición y un 1 en esta otra posición, le estoy diciendo el 1 que está representado acá está tomando un valor ponderado por su asignación en la posición número 6, va a estar tomando un valor ponderado de 32 unidades decimales. En concordancia, este 1 que yo he puesto acá estaría tomando un valor ponderado de 8 unidades decimales. Es decir, en palabras simples, el 1 representado acá está ponderándose con un valor de 32 y el 1 presentado acá está tomando un valor ponderado de 8. Es decir, al hacer la suma ponderada de estas dos posiciones, tenemos un valor de 40, 32 más 8. Ahora bien, para nuestro caso, por ejemplo, teníamos, voy a mover esto por acá, que el valor o el octeto W está representando un valor de 192 en decimal. Su conversión a través de este método va a ser extremadamente simple. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple, teniendo clara esta tablita de posiciones, potencias y los valores ponderados, vamos a hacer lo siguiente. Recordar, lo que estoy intentando es convertir este 192 a su representación binaria. Para lo cual decimos lo siguiente. ¿Qué sucedería si yo, observen que voy a comenzar de izquierda a derecha? ¿Qué sucedería si yo coloco lo que es un valor de 1 en esta posición? Si yo coloco ese valor de 1 en esta posición, entonces va a tomar un valor ponderado de 128. Yo necesito
192. Entonces, por el momento, no me he pasado. Si yo, adicionalmente, coloco acá un valor de 1 también, un poco feo el 1, entonces va a tomar un valor ponderado de 64. Entonces, simple. Si yo hago la operación 128 más 64, entonces tengo un valor decimal de 192, que como observarán es lo que yo necesitaba. Entonces, por ende, como ya llegué al valor que yo necesitaba, el resto de posiciones, simple y sencillamente, las voy a representar con un valor de 0. Y en este momento, damas y caballeros, entonces yo ya tengo mi representación numérica binaria del 192, la cual entonces quiere decir yo la voy a representar a través de esta conversión. Mi 192 se va a traducir en 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Déjenme ver si no me pasé. 4, 6, 8. ¿Ya? Así de simple, sin hacer múltiples y sucesivas divisiones. Hagamos el otro. 168. El 168 sería básicamente la misma historia. Este lo voy a hacer con otro color para hacer la diferencia. Nuevamente, si yo pongo un valor de 1 acá, llevo un valor ponderado de 128. ¿Ya? Si yo pusiese un valor de 1 acá, entonces como ejemplo del caso anterior, sabemos que sería el 128 más 64. Entonces me paso. Recordar que lo que quiero convertir es el 168. Entonces en este escenario me estoy pasando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simple. Le voy a decir entonces acá, en vez de un 1, voy a colocar un 0. Porque si pongo el 1 me paso. ¿Qué sucede si yo pongo un 1 acá? 128. En este escenario tendría 128 más 32, 160. Recordar que lo que quiero convertir es el 168. No me he pasado. ¿Ya? De ahí, igualmente, como ya dispongo de lo que es 160, se imaginarán, si yo pongo acá un 1, estaría adoptando un valor de 176. Me paso del 168, entonces si yo lo pongo, me paso, entonces voy a colocar acá un 0. Como lo que quiero es un 168, entonces si coloco un 1 acá, yo ya tengo 128 más 32 más 8, me va a dar precisamente 168. Y el resto de posiciones, simple y sencillamente, las relleno con ceros. Y a nuestra tablita de asignación sería la 168 va a ser igual a un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nuevamente, sin divisiones, sin residuos. Convirtamos esta vez el número 17. El número 17, la misma historia, el mismo procedimiento. Como se observará entonces, si yo pongo un 1, voy a hacer en otro color, si yo pongo un 1 en esta posición, estaría siendo 128. Si yo pusiera un 1 en esta posición, estaría siendo 64, pero yo necesito un 17. Entonces quiere decir, en estas posiciones yo voy a colocar un 0, otro 0, otro 0, porque me pasaría, y acá llego a la posición de 16. En este escenario es que yo voy a poner un 1. ¿Ya? Como lo que necesito es un 17, se imaginarán el 17, 16 más 1
van a ser el 17 y el resto de las posiciones yo las relleno con 0. Nuevamente, sin necesidad de múltiples divisiones sucesivamente. En este caso, entonces el 17 se convierte en 3 ceros, un 1, un 0, un 0, un 0 y un 1, sin divisiones. Y el último valor que en este escenario queríamos convertir, que es el 50. Misma historia, lo voy a hacer acá arriba para aprovechar el espacio y la tablita. Bueno, en este escenario lo que necesito es 50, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. En esta posición voy a poner un 0 porque si pusiera un 1 asumiría un valor de 128. En esta posición voy a poner un 0 porque asumiría un valor de 64. Y en esta posición sí voy a poner un 1 porque asume un valor de 32. En este escenario no me he pasado. Si sigo poniendo un 1 en la otra posición, asumiría lo que es el valor de 32 más 16, lo cual implica un 48. Entonces, como lo que estoy tratando de obtener es 50, no me he pasado. Se imaginarán, si ya tengo 48 unidades decimales, solo me faltan 2, entonces bastaría con colocar un 1 acá, ya logro la unidad de 50 unidades, y el resto de posiciones los complemento únicamente con valores de 0. Para terminar lo que es mi mapeo en este escenario de la conversión del número 50, para terminar mi mapeo de la conversión del 50 a través de la numeración según lo que acabamos de mapear: 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Y entonces ahí, damas y caballeros, tenemos lo que es la conversión de decimal a binario.